Los hechos de violencia extrema crecen en el país. Los políticos en campaña, las autoridades minimizando los hechos o llegando al tema de acusarlos con sus padres o sus abuelos. ¿A dónde vamos en el país? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, ¿a dónde vamos como país? Buenas tardes, es el tema sobre la mesa, es todo suyo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Víctor. Raúl, te saludo. Adelante. Hijo, ¿cómo quisiera hablar de otras cosas? ¿Cómo quisiera hablar de desarrollo económico, de generación de empleos, de oportunidades de país, de aprovechar el nearshoring, por ejemplo, de aprovechar las grandes oportunidades que tiene este país en su riqueza humana con las personas, el poder hablar de la riqueza de recursos que tiene nuestro país, de los recursos naturales, ¿sí? De esas cosas que realmente nos puedan llenar de satisfacción, de orgullo. Pero lamentablemente, sí, la realidad nos va golpeando permanentemente en la cara, nos da bofetadas, sí, con lo que pasa en el país. Y pareciera, Víctor, que mientras estamos viviendo una realidad como lo que está pasando en Celaya, con la explosión de un autobomba, con los asesinatos del estado de Guanajuato de los policías o del estado de Nuevo León, o los 16 secuestrados, personal de seguridad pública en Chiapas, que es un tema que no está resuelto, ¿sí? O el recién asesinato de este hombre Hipólito Mora, de las autodefensas, la brutalidad con lo que pasan todas estas cosas y las 85 víctimas diarias de asesinatos, de violencia, ¿sí? Mientras que vemos que hay un México, ¿sí? Pues que ha normalizado, sigue haciendo su vida regular, su vida normal, nos volteamos a otro lado, no nos gusta escuchar esto, ¿sí? Pero lo que más me preocupa y lo más grave es escuchar la respuesta de la autoridad, escuchar al gobernador Rutilio Escandón diciéndole a la comunidad después de 48 horas que secuestraron a estos 16 empleados, ¿sí? Que se va a hacer justicia, ¿sí? Que no va a quedar impune, o escuchar al presidente, Víctor, ¿sí? Los voy a acusar con sus abuelitos y con sus papás como burla. Ya no sé si es burla, se está burlando, es en serio lo que dice el presidente, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando en esto? La verdad es que está la situación compleja, Víctor. Sí, Raúl, y en tu narración acabas de describir también lo que yo diría como médico, algunos diagnósticos, ¿no? Frases trilladas en lo que respecta a nuestros políticos, que ya se les acabó el universo del vocabulario para poder tratar de justificar o explicar, frases que oímos todos los días: daremos con quien haya sido el responsable hasta las últimas consecuencias, vamos a acabar con esto, pronto estarán detenidos los responsables, frases que ya no nos dicen nada, frases huecas. En el caso del presidente me diera la impresión de que es una especie como de hartazgo, de ya cambien de tema, ya sé que las cosas andan mal, y recurre a una frase que es muy común si lo vemos desde el aspecto de la psicología, una manera de desmarcarse de algo que ya para él dice esto ya no es tema para mí. Y en términos generales, una especie como de normalización de la inseguridad que nos quieren hacer vender nuestros políticos, porque de alguna manera es así como ellos manejan este discurso, en algunos casos reduciéndolo a nada. O sea, no existe en sus agendas, la inseguridad en el país no existe en sus agendas. Y en otros de los casos, pues minimizando lo más que se pueda para decir, pues esto ocurre en lugares aislados. Acabas de mencionarlo, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán. Pero la verdad es que en este país, desafortunadamente, parece que la agenda de la inseguridad no la lleva la Guardia Nacional, no la lleva una estrategia nacional de seguridad, sino los diferentes cárteles que ya sabemos operan casi del 80% del país, que un día deciden calentar una zona y otro día deciden calentar otra, como lo que ocurre ahora en Michoacán. No sé cuáles vayan a ser las consecuencias, pero mucho me temo que la muerte de este personaje icónico, fundador de
de las guardias de protección que se supone surgieron precisamente también del tema de la inseguridad para protegerse ellos mismos del crimen organizado y que después se desvirtuaron, no sé qué tanto vaya a descomponer Michoacán y lo vuelva a poner en el escenario de la criminalidad. Hoy Michoacán, mañana fue Guerrero, ayer fue Chiapas y así nos la llevamos, Raúl, así nos la llevamos en un país que no acaba de ver la paz. Hecho tras hecho, sí, como dices, todavía no termina el tema de Chiapas, de estos hombres que estamos viendo, secuestrados por 16 hombres, en donde la respuesta de la autoridad ayer fue tremendo escuchar al presidente decir, pues, va a acusar a los criminales con sus papás o con sus abuelos. Hoy el caso de Hipólito Mora que estás mencionando, hoy el autobomba ocurrido allá en Celaya, sí, pero así son todos los días y así es una cosa tras otra, sí, y lamentablemente escuchas a las corcholatas, sí, ¿qué te ofrece Claudia Sheinbaum? ¿Qué ofrece el señor Adán Augusto? Continuidad, hacer lo mismo que se está haciendo, que es esto, el crimen está empoderado, se mueve impunemente porque sabe que no hay consecuencias. Pueden secuestrar a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad para presionar y extorsionar a la autoridad para que corra a sujetos que de alguna forma presumimos pueden estar ligados con el otro grupo del cártel o del crimen organizado. Sí, el asesinato de este autodefensa, sí, como tú dices, con un origen que fue precisamente la violencia. Las autodefensas nacieron con la idea de autoprotegerse porque las policías no eran capaces de hacerlo, o estaban cooptadas o corruptas o aliadas, sí, y entonces, bueno, pues cada quien se mueve como puede y lamentablemente el gobierno federal con esta política que yo creo que ya sobra decir que es un fracaso, sí, el tema de seguir tolerando, el haber permitido que se empoderaran los grupos del crimen, ya estaban empoderados, pero con esta política de abrazos no balazos, de no intervenir, de no perseguirlos, y con esas, perdóname, es que no le puedo decir de otra forma, con esas payasadas, esas ocurrencias de que los vamos a acusar con sus abuelos. Por favor, sí, necesitamos una acción contundente de la autoridad. ¿Y quién tiene la fuerza para poder de alguna forma confrontar al crimen organizado? Solamente el gobierno federal. Sí, pero tampoco están convencidos, y ya lo hemos visto, sí, no están claros de exactamente qué es lo que se quiere y se sigue esperando a esta respuesta de que los programas sociales hagan su chamba. Híjole, Víctor. Sí, no, bueno, es claro que estamos ante el fracaso real y contundente del Estado mexicano para poder enfrentar el tema de la inseguridad. Es cierto que también, digamos, estos hechos, que quien defienda la postura del presidente dirá, pues son aislados, se dan en diferentes partes del país, no representan lo que es el país, pero pues bueno, la verdad es que aislados, cuando realmente todos los días estamos dando la nota en materia de inseguridad en diferentes partes, sería muy cuestionable. Y paradójico, fíjate lo que es también, bien dicen que en política suerte y circunstancias también van marcando tu derrotero. Me llama la atención precisamente el Twitter que sube la señora Claudia Sheinbaum, que está precisamente en Michoacán, en donde está en una especie como de verbena, ¿no?, de recibimiento popular, y dice, hicimos una parada en el municipio de La Unión, en nuestro camino a Lázaro Cárdenas, Michoacán, así nos recibe. Fíjate qué sintomático, ellos en su fiesta, en su mundo de promoción, en su mundo de relaciones públicas, y en el mismo estado, al mismo momento, prácticamente en el mismo tiempo, ocurriendo uno de los hechos más dramáticos que puedas imaginar, porque lo que ocurrió con este personaje Hipólito, que aún no sabemos los detalles, a todas luces es una tragedia en toda la extensión de la palabra, no por el individuo en sí, quien fue un personaje controvertido, sino por la manera de ser asesinado, Raúl. O sea, prender su camioneta, arder, deshacer una camioneta blindada y llega a extremos de una total crueldad, y habla también del nivel de encono y de crueldad que puede haber en estos grupos criminales. No puede uno evitar los contrastes, Raúl. Sí, claro, no puedes, y además ni siquiera una referencia
ni siquiera una relación, una referencia. Lamentamos los hechos que acaban de ocurrir, lamentamos los hechos de violencia que ocurren en Chiapas. A ver, ahí están las corcholatas. Manuel Velasco, exgobernador del estado de Chiapas, ¿sí? Yo quisiera que ver una solidaridad con los trabajadores, con las familias de los secuestrados, sí, con ese guerra civil que se está gestando en el estado de Chiapas a través de los grupos indígenas y desde luego todos los grupos, los zapatistas y todo este problema, pero nadie hace referencia a eso. No lo hacen ni siquiera los mismos que prometen gobernar mejor este país. Sí, es lamentable lo que viene ocurriendo con todo esto y simplemente confirma lo que ya en días pasados habíamos hablado, ¿sí? 28 entidades del país, ¿sí?, donde está presente el crimen organizado en sus diferentes modalidades, con sus diferentes nombres, que si el de Jalisco, que si el de Sinaloa, que si los Zetas, que si como lo quieras, pero simplemente organizaciones que están hoy presentes, actuando, y que lamentablemente no vemos un frente de parte del gobierno. No sé si por incapacidad o porque no hay interés en hacerlo, pero que son generadores finalmente de esta grave violencia que estamos teniendo. Es triste lo que sucede cuando tenemos, yo a veces me pregunto, Víctor, si cómo estaría nuestro país si estas grandes agendas, la de seguridad, la de salud, sí, la agenda de educación, de la crisis económica y de la situación de los pobres y la desigualdad en este país. ¿Cómo estaría México si estuviéramos metidos, clavados en este tema y poder de alguna forma hacer frente? No, todo pareciera deja que corra, deja que camine, que ruede. Los aspirantes hablando, como tú dices, de sus celebraciones, de sus recibimientos, de cómo los recibe la gente, que qué bueno, pero no hay una sola propuesta de ninguno hasta el momento que diga, oye, vamos a recomponer, vamos a reconfigurar, vamos a retomar, o sea, alguna propuesta diferente que nos diga que las cosas van a ir mejor en tema de seguridad. Y mientras tanto, seguimos contando a nuestros muertos. Contando a nuestros muertos y siendo calificados en el exterior, como recientemente lo acaba de hacer Reino Unido, en la que ya prohibió, o bueno, recomendó a sus ciudadanos no visitar por lo menos 10 estados, entre los que están naturalmente Michoacán, pero también está Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Y eso es Reino Unido, porque seguramente en unos días más estará el comunicado de los Estados Unidos, que también se pintan solos para esto, para recomendar a sus ciudadanos en dónde no deben de estar. Qué tiempos tan complicados, Raúl, qué tiempos tan difíciles estamos viviendo, y lamentable porque todos estamos capturados, todos somos rehenes. Claro. Lo que está ocurriendo en Chiapas. A ver, la violencia, ¿qué genera, Víctor? Y termino con eso. Provoca miedo, provoca aislamiento. Parálisis. Tú decías, ya no vas, ya no sales a las carreteras en la noche, no puedes visitar muchas zonas del país por temor. Provoca desánimo. Si hay un desánimo, estos hechos que estamos viendo, que provocan desánimo de la participación de la gente, ¿sí? Mejor te aíslas, mejor te guardas, mejor no sales. Todo esto es precisamente un debilitamiento de lo que se llama el tejido social, el debilitamiento social por esto, porque no hay voluntad ni capacidad para poder hacer frente a esto. Fíjate, Raúl, leí hace un momento y te lo comento nada más como anécdota. Ya ves en los muchos correos y mensajes que luego uno tiene a través del celular, de una persona que está en Monterrey lo ponía a la discusión y decía, quiero viajar a Veracruz. ¿Creen ustedes que sea conveniente que haya problema en que me vaya un poco de noche para ganar agenda y ganar tiempo y que pueda irme a Poza Rica y luego Poza Rica, Tampico y Tampico, Veracruz? ¿Sabes cuál fue la gran respuesta? Eran carcajadas de la gente diciendo, bueno, estás loco, ¿quieres desaparecer? ¿Quieres morir? Haz eso. Fíjate qué lamentable, Sí. Como un recorrido que yo lo hice en algún momento, por eso me llamó la atención, y es uno de los recorridos de carretera más hermosos que tenemos en el país, porque vas viendo todo el Golfo de México y vas viendo esos esplendorosos mares y playas. Pero hoy, imposible pensar que tú te puedas hacer solo con tu familia en un recorrido así. Te estoy hablando de una parte del país, ya Sí, no pero hablar así de las está todo. otras. Pero así está todo. Víctor, gracias.
Te mando un abrazo afectuoso, Raúl. Un tema sobre la mesa complicado, difícil, luego de estar viviendo lo que está pasando en estas 3 entidades concretamente, más lo que seguramente sucede en otros muchos puntos.